Tardes a todos los participantes. Muy buenas noches allá en Europa, en España específicamente. Tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Edward Allen Thornhill de Barcelona. Nos va a dar una charla de opciones terapéuticas para rupturas irreparables del manguito rotador. De antemano, muchísimas gracias, doctor. Y la metodología es que usted, después de la exposición, empezamos con las preguntas. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Primero de todo, presidente, muchas gracias por la invitación. Fernando, todos los compañeros de la Sociedad Boliviana de Traumatología. Es un placer, por supuesto, estar aquí. Encantados de participar y de aportar nuestra experiencia, nuestro punto de vista de este problema complejo, en el cual, como saben ustedes, no hay un consenso en cuanto se hace un congreso internacional, pues a veces es difícil llegar a encontrar un caso complejo de este tipo en el cual todo el mundo pues, coincida en un mismo tratamiento y, por tanto, bueno, esperemos que también en la discusión pues, pueda ser de utilidad y que todos aprendamos un poquito. Y, por supuesto, agradecer a todos los oyentes o gente que participe en el webinario de Latinoamérica. Para nosotros es un placer estar aquí presentes. Bien, el tema de la charla que me encargaron era de las opciones terapéuticas para las roturas irreparables del manguito rotador. Entonces, este es un tema muy interesante. A ver. Ahora ya está, sí. Bueno, este es un poquito el grupo nuestro, es un grupo pues, muy amplio, como pueden ver, pues, formado por doctores, pues, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, una potente colaboración con universidades veterinarias y, por tanto, este tratamiento multidisciplinar, este grupo multidisciplinar nos permite pues, hacer desde investigación básica hasta clínica y muchos de los aspectos que se comentan pues muchas veces tienen una traducción en una investigación subyacente. No tengo ningún conflicto de interés en particular para la presentación de esta charla ni en general temas de hombro, pero sí tengo un conflicto de amistad que declarar, dado que la Clínica Mayo y sus integrantes, sobre todo el doctor Basim El Hassan y el doctor Joaquín Sánchez Sotelo, que fueron mis principales mentores en cirugía de hombro en cuanto a lo que respecta a esta charla, pues bueno, pues evidentemente pues sus enseñanzas y su amistad es un poquito la influencia mayor que yo he tenido en estos temas y, por tanto, parte de esta filosofía que vamos a explicar hoy aquí está influenciada por estos doctores. Por tanto, existe un conflicto de amistad. Primero es importante definir el problema. Y ya eso es uno de los primeros puntos en los cuales no siempre existe un consenso. De hecho, en el año presente, en el JSES, se publicó un consensus statement sobre la definición de lo que era una rotura masiva, que muchas veces se equipara a lo que es una rotura irreparable. En este caso, el estudio concluye que existe un 90% de acuerdo en que una rotura masiva del manguito rotador es cuando se define como una retracción de los tendones hasta el borde glenoideo, como vemos en la imagen, bien en el plano coronal o axial, con un descubrimiento del 67% de la tuberosidad mayor medida en el plano sagital. Por tanto, este sería un poquito el punto de partida, aunque evidentemente se podrían hacer muchos matices. Una vez definido el problema, hay que plantear la solución. La solución para una rotura, vamos a llamarla irreparable, es decir, no se puede reparar, pasa por una de las 5 opciones. Una sería la reparación parcial, la otra sería un injerto de interposición, no he incluido el injerto de aumento, puesto que esto implica que se ha podido hacer una reparación, al menos medializada, que luego tocaremos este tema también. Evidentemente, la opción de la reconstrucción capsular superior, el espaciador subacromial y las transferencias tendinosas. Por supuesto, estas son las opciones no protésicas, que es un poquito la charla que me encomendaron. Bueno, vamos a intentar ver si existe algún tipo de consenso que podamos llegar o cuáles son un poquito las medidas que nosotros opinamos, porque realmente es un tema, ya digo, en el cual pues cuesta encontrar acuerdo entre expertos. Yo básicamente voy a centrar la charla en la reparación parcial y las transferencias tendinosas, tocando un poquito también el espaciador subacromial, básicamente por un tema de tiempo y por un tema también de experiencia. Ya mencionaré que prácticamente con estas 3 opciones que mencionaba
pues prácticamente nosotros solventamos la mayoría de problemas que tenemos y a nivel filosófico, pues prácticamente cubre toda la opción. Evidentemente tocaré las otras dos, pero bueno, me centraré en estas tres. Bueno, el primer concepto básico es algo muy importante, que es el buen balance de fuerzas en el manguito rotador. Esto es crucial, porque la posibilidad o no de obtener este balance de fuerzas en el postoperatorio de cualquiera de los 5 procedimientos que he mencionado es lo que explica que esos procedimientos puedan tener éxito o no. Y esto evidentemente pasa por un balance acoplado de fuerzas correcto, tanto en lo que sería el plano axial como en el plano coronal. Por supuesto, en el plano axial, subescapular e infraespinoso los principales. En el plano coronal, yo creo que serían prácticamente todo el manguito rotador para contrarrestar la fuerza hacia tendencia a desplazar superiormente la cabeza por parte del deltoides, por parte de todo el manguito rotador, incluido el supraespinoso, que actuaría más como coaptador, y los otros como coaptadores y depresores. Esto es importante porque, ya digo, la posibilidad de obtener este balance de fuerzas acoplado en el postoperatorio de estos procedimientos es lo que va a determinar si esos procedimientos están indicados o no, o si tienen posibilidades de éxito o no. Manteniendo esto en mente, vamos a pasar ya a la primera opción terapéutica que existiría para la reparación parcial. La reparación parcial es un concepto genérico. Existen muchas maneras de entender qué es una reparación parcial. Yo creo que básicamente se podría resumir en el hecho de hacer una reparación no anatómica en el cual bueno, pues no se consigue llevar todos los tendones a su sitio de inserción, pero se consigue una reparación suficiente como para conseguir, como decía, el balance de fuerzas acoplado correcto, implicando ello la mayoría de las veces una mejoría del dolor, porque muchas veces el dolor se produce por un desbalance en estas fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de una reparación parcial? Por supuesto, una ruptura irreparable, en el cual no puedes llegar a hacer una reparación normal anatómica y pues haces una reparación parcial. En un paciente, sobre todo, mayor o con una baja demanda funcional, sin necesidad forzosamente de que sea mayor, idealmente que no presente una artrosis glenohumeral importante ni ascenso de la cabeza humeral, por tanto, estadios de clasificación de Amada por debajo de 3, porque estos dos factores implicarían un menor riesgo, o sea, una menor tasa de que funcione la cirugía. Es decir, hay una cirugía que sería un poquito menos predictiva. Es importante que exista un buen supraescapular y un buen infraespinoso, o al menos que no tenga una degeneración grasa importante, glutalio 1 a poder ser, o que la lesión, si existe, sea reparable, por tanto que la parte irreparable sea sobre todo en el cual un componente del supraespinoso, lo cual pues, probablemente a lo mejor no entraría estrictamente en lo que era la definición que veíamos al principio, pero al menos que una parte se pueda un poquito aproximar para intentar conseguir ese balance de acoplado de fuerzas, porque si no, la reparación parcial es menos probable que tenga éxito. En cuanto al supraespinoso, que tenga cierto potencial. Como normalmente las roturas de este tipo afectarán al supraespinoso, al menos lo que es el motor, la parte muscular, tiene que tener cierta calidad, porque si no va a ser muy difícil que consigamos un balance acoplado. Recordemos que la reparación parcial implica una estabilización de la cabeza humeral de manera dinámica. No va a ser un parche como en la reconstrucción capsular superior o como el balón. Por tanto, tiene que existir una posibilidad por parte del componente muscular de hacer un trabajo. Es decir, no solo es lo que es conseguir que el tendón vaya a su sitio, sino que este tendón que hemos conseguido de manera parcial que vaya a la huella, luego su parte muscular funcione. Y esto es de sentido común y hay que mencionarlo en un paciente, sobre todo, que no sea candidato a una cirugía compleja o a una cirugía protésica. Antes de pasar básicamente intento siempre en cada uno de estos puntos tratar la indicación, algunos consejos técnicos y luego un vídeo en alguna de las técnicas en concreto. Antes de pasar a ello, unos consejos técnicos a modo de resumen. Primero, es muy importante, un desbridamiento y una liberación muy extensa de lo que es el manguito rotador roto y retraído. Esto es crucial. En el momento en que uno pone la cámara dentro y ve un manguito rotador tan retraído y degenerado a nivel tendinoso, automáticamente advertir al anestesista y el resto del equipo de quirófano: señores, tenemos 3 horas por delante de cirugía, paciencia, porque vamos a tener que
liberar de manera meticulosa y la mejor manera posible este manguito rotador, porque si no, no se va a conseguir una reparación parcial, ni siquiera una reparación en sí. Entonces es importante el desbridamiento que sea a nivel superior, a nivel inferior, por supuesto cuidado con el nervio supraescapular que estará muy cerca, a nivel anterior y a nivel posterior. Bien, si estamos tratando del supraescapular, exactamente lo mismo. Estamos tratando del supraespinoso, exactamente lo mismo. Es importante, para conseguir una mayor movilización de estos tendones, la creación de intervalos. Y esto veremos algunos ejemplos, está perfectamente documentado, es una técnica que es útil para movilizar y yo creo que sobre todo es útil en casos de reparaciones parciales o cuando, por ejemplo, se hace una reconstrucción capsular que se pretende hacer una convergencia con algún tendón que esté retraído, pues también trabajar en este intervalo, en esta creación de intervalos para ayudar a que el tendón se movilice hacia el lateral. Es importante también tener en cuenta una técnica que es muy útil, que es la medialización del anclaje. A pesar de que no existen muchos estudios al respecto, yo creo que podemos asumir que una medialización de hasta 10 milímetros se podría considerar como segura o recomendable. Más de 10 milímetros, no. Es una cifra no del todo arbitraria. Hay algún estudio en cadáveres que ha visto, biomecánicos, que ha visto que esta cifra pues, podría ser un poquito el umbral, pero tampoco es cuestión de que se medialice justo siempre hasta 10. Yo creo que es medializar hasta que veamos que el tendón pues, pueda tener una mínima superficie de contacto con el hueso para su cicatrización. Es importante también, en cuanto a los consejos técnicos para esta reparación parcial, la convergencia de márgenes y, muy importante, reparar siempre que sea posible, en caso de que sea reparable, el subescapular, porque esto será clave para intentar asegurar un balance de fuerzas acoplado y evitar una migración anterosuperior de la cabeza. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que podría ser una reparación parcial. Aquí se ve el cursor, ¿ven el cursor si lo muevo? Sí, perfectamente. Sí, vale, que voy a subir un poquito. Vale, perfecto, pues bien, esto sería una reparación parcial, por ejemplo, solo la parte del supraespinoso que se habría, aquí aún todavía no está anclado, solo la parte anterior del supraespinoso que se habría podido llevar, pero luego, como aquí, pues quedaría la mitad posterior del supraespinoso y un tercio anterior del infraespinoso, como quedaría descubierto. Eso sería un ejemplo de reparación parcial. Por supuesto, esto podría ser, por ejemplo, un caso adecuado para hacer una reconstrucción capsular superior aquí o una transferencia tendinosa, pero a nivel de imagen como una reparación parcial. Pero quería, a ver, se ve el vídeo, imagino. Vale. Quería poner un vídeo como ejemplo de una posible reparación parcial que con un poquito de paciencia se puede conseguir un poquito. Aquí hemos visto cómo la retracción es hasta la glena y cómo con el grasping de tendones no conseguíamos demasiada movilización. Pero eso no significa que con un poquito de paciencia, ya digo, sabiendo que va a ser una cirugía larga, podamos ir liberando el tendón y al final consigamos un poquito una excursión de ese tendón suficiente como para, medializando la huella y haciendo alguna convergencia de márgenes, podamos conseguir una reparación bastante decente. Aquí ya tenemos un poquito liberado. Vamos a intentar palpar el tendón otra vez. Seguimos viendo que solamente es, una vez más, la parte del supraespinoso más anterior, en este caso que viene, la parte más posterior, que ya correspondería al infraespinoso, no viene. Y, por supuesto, la parte del ápex, que sería a este nivel, tampoco viene. Aquí, bueno, un poquito de dificultades para agarrar esta parte del tendón, pero bueno, ya se intuye que aquí no está nada movilizado este caso. Estamos hablando en todo momento, este vídeo es el mismo caso, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos trabajando. En este caso, siguiente paso, no se nos moviliza el tendón con una adecuada liberación superior e inferior, en este caso predominantemente, y hacemos un intervalo, una sección de interválica. En este caso, fíjense el truco de intentar movilizar la parte del tendón más que se moviliza más, que es la parte más anterior, en este caso el supraespinoso, y cómo esto nos tensa el tendón y a partir de aquí podemos hacer una mejor liberación de lo que sería este intervalo. Entonces, bueno, aquí ya lo he cortado un poquito, pero se seguía liberando un poquito este intervalo. Siguiente paso, medializamos un poquito la huella. Aquí vemos claramente cómo existe la zona de cartílago que ya con el motor se está desbridando. La zona de cartílago que podría llegar más o menos a este nivel, por lo tanto se han quitado aquí unos 5 minutos aproximadamente.
por tanto se hace una medialización de la huella. Aquí ya ponemos el primer anclaje. Lógicamente, como el tendón no viene a cubrir todo la tuberosidad mayor, los anclajes se han de poner muy mediales. Y en este caso se fijaban que se estaba reparando una reparación parcial con la FOS de una rotura, la FOS tipo 2, en la parte más superior del supraescapular. Insistimos, esto es importante. Ahora ya es una visión desde el portal lateral. Vemos cómo se ha trabajado un poquito, miras aquí la liberación, insisto, esto fue una cirugía pues, larga y por tanto esto es un resumen. Ya se ha liberado un poquito más el supraespinoso y se han puesto dos anclajes como hemos visto. Esto sería la visión otra vez posterior. Tenemos un anclaje medializado posterior y un anclaje medializado anterior. Eso vuelve a ser otra vez desde el portal lateral y vemos cómo el supraespinoso, el supraescapular ya está reparado con un anclaje. Aquí vemos el anclaje anteromedial y aquí el posteromedial. Y que con estos dos anclajes, ¿qué es lo que se busca? Se busca reparar el supraespinoso en su parte más anterior. Aquí veríamos el anclaje posterior, se está haciendo un pasaje de sutura a nivel horizontal matres y luego se hace un anudado con el bajanudos. Aquí vemos el anclaje posteromedial y aquí aún el defecto que no se ha podido movilizar del supraespinoso, que implica su pérdida de sustancia, y vemos una parte del infraespinoso, que sería esta zona de aquí. Vemos todavía un gran defecto. Aquí seguimos haciendo un poquito el pasaje de suturas. Aquí vemos una sutura, como se ha previsto hacer luego una segunda hilera, que luego veremos. Se hace una sutura que va sin pasar por anclajes a nivel de tendón, que sería este de aquí. Luego tenemos la sutura con nudo que va al anclaje. La sutura con nudo posterior era esa y la anterior, que era la que veíamos antes, y aquí vemos desde el portal lateral el defecto infraespinoso aquí, supraespinoso aquí, el infraespinoso sería aquí, el supraespinoso sería aquí, y aquí no se ve muy bien en esta toma, ahora se verá exacto, aquí vemos la cabeza del húmero, que sería esto de aquí, por lo tanto seguimos viendo un defecto de casi 2 centímetros, 1,5 centímetros, y aquí la reparación ya del supraespinoso con suturas que vienen del anclaje y una sutura libre. Aquí lo que vemos es un desbridamiento desde la visión lateral de la parte lateral del troquíter, de la tuberosidad mayor. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una doble hilera. Pero fíjense que en este caso el tubo de la tuberosidad mayor no está cubierta. Sin embargo, como la superficie de contacto que se busca a nivel del supraespinoso ya es suficientemente limitada, aún medializando la huella, ¿qué es lo que se busca? Que la parte de tendón desde la zona del anclaje hasta que finaliza también contacte con la tuberosidad mayor o con la parte ósea. Y por tanto, esto solo se consigue si se hace una segunda hilera, a pesar de que parte de estos hilos no van a estar cubriendo tendón, como aquí se ve. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esta parte del tendón que vemos aquí, esta parte sí que aumenta su superficie de contacto y por tanto, aunque solo sean 8 o 9 milímetros, eso que ganamos en un tendón que ya de por sí tiene pocas posibilidades de cicatrización. La realidad es esta. Entonces, se intenta una reparación en la cual aumentemos la máxima superficie de contacto de la poca superficie tendinosa de la cual disponemos para que haga contacto con el hueso. Y por tanto, el objetivo, aunque estos tendones no compriman hueso a la tuberosidad mayor, tendón a la tuberosidad mayor, sí que comprimen tendón a tuberosidad mayor a nivel más medial. Entonces, este es un poquito el objetivo de esta segunda hilera, que lo veríamos aquí, el concepto que explicábamos. Esta es la parte que se ha podido cubrir menos, la parte más anterior del supraespinoso, y la parte, por supuesto, posterior sería la que vemos aquí. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Se hace una convergencia de márgenes. Hacemos con el pasador de sutura y luego con un penetrador de tejido, se penetra el infraespinoso, se recoge la sutura que se ha atravesado a través del supraespinoso, y esto va a ser una de las suturas de la convergencia de márgenes. Por supuesto, se van a hacer tantos puntos de convergencia como sean necesarios para cerrar el defecto, que ya estamos viendo aquí que se cierra la tuberosidad mayor. Con este punto de convergencia de márgenes se tienen que dar tantos como sean precisos. Y aquí evidentemente vemos cómo el defecto que veíamos de la cabeza ya no se ve la cabeza cubierta, sabemos que es una reparación medializada con convergencia de márgenes, pero probablemente el paciente le pueda ayudar, esto es parte tendinosa, del infraespinoso, y aquí del supraespinoso, le puede ayudar al paciente pues, a mejorar la sintomatología y el dolor.
Entonces aquí vemos un poquito el aspecto final de la reparación. Por supuesto, la rehabilitación tiene que ser lenta en este aspecto. Luego podemos discutir aspectos de lo que es la rehabilitación postoperatoria de nuestros pacientes. Muchas veces, dicho sea de paso, las resonancias postoperatorias vienen informadas por parte del radiólogo como que existe una rerrutura, incluso a veces, o una tuberosidad mayor recubierta parcialmente. Por supuesto, eso es lo que estamos viendo aquí, que la parte ósea está aquí descubierta, aquí tendría que haber tendón. Una opción también que existe, dicho sea de paso, es microperforaciones a nivel de cabeza para ayudar a nivel biológico al sangrado de esta cabeza humeral, que pueda ayudar de alguna manera al recubrimiento tendón, si es que esto es posible en estos casos, con el aporte de sangre. También, muy importante, en estos casos, y esto sería, por cierto, un buen ejemplo, se podría hacer un injerto de aumento, que eso sería la parte que no se ha incluido en este vídeo, que un injerto en estos casos con huellas muy medializadas, se puede hacer un injerto de aumento, es decir, lo que conecta la parte tendinosa anclada al hueso con la que recubre el resto de tuberosidad mayor, que sería diferente de un injerto de interposición que luego veremos. Y finalmente, en este caso, pues bueno, se hizo una cromioplastia porque se veía un poquito de sobresaliente del hueso, como vemos aquí, pero hay que intentar evitar lo que sería una liberación del ligamento coracocromial para no favorecer una migración. El injerto de interposición sería la segunda opción. Bien, ¿qué sería el injerto de interposición? Pues su propia palabra lo indica. Sería la colocación de un injerto entre el tendón que no llega al hueso ni siquiera medializado y el hueso. Es decir, que haría de puente. En este caso, sería una foto sacada del artículo de Audenaer de la Questa del 2006 y veríamos cómo interpone lo que es entre el tendón y el hueso. ¿Cuáles serían las indicaciones? Por supuesto, la rotura irreparable, sin artrosis ni extenso significativo de la cabeza, porque en este caso, si no, la posibilidad de que la cirugía sea exitosa es menor, debido básicamente a que esa artrosis va a producir una persistencia del dolor o el ascenso de la cabeza va a producir una rotura o un desgaste de ese injerto, muy probablemente. Y tiene que existir cierta buena condición de la musculatura, porque lógicamente si tenemos una parte muscular que es el motor que no funciona, pues ese injerto de interposición no va a recibir una fuerza hacia que conecte el tendón con el hueso y por tanto no va a ser útil. En pacientes que no son candidatos a cirugías protésicas, que nosotros en nuestra consulta vemos bastantes pacientes que tienen hombros en bastante mal estado, pero que no quieren ni oír hablar de la cirugía protésica y por tanto muchos de estos pacientes que están en este, digamos, grupo, nosotros les tenemos que ofrecer soluciones asumiendo e informando de que son soluciones muchas veces suboptimales, que no van a dar una función completa, y eso también incluye la transferencia tendinosa o fuerza completa para hacer deporte, pero que pueden modificar mucho o mejorar mucho su función. Entonces, consejos técnicos. Primero es importante el mismo concepto, una máxima liberación de estos tendones para permitir la máxima excursión del músculo. Es importante, yo creo que desde un punto de vista de recomendación, que el injerto, yo creo que es una recomendación bastante, yo creo probablemente, diríamos, consensuada o que habría bastante consenso, en que fueran injertos autólogos o aloinjertos. Es verdad que existen bastantes estudios, ahora comentaremos, son con xenoinjertos o sintéticos que tienen buenos resultados, también hay que decirlo. Pero yo creo que sería preferible porque la mayoría de estudios comparativos que han encontrado buenas mejorías han sido con autólogos o con aloinjertos. Por lo tanto, esto es un punto a mencionar. Y es importante asegurar una adecuada fijación y también una convergencia de márgenes, porque los tendones vecinos o grupos musculares vecinos, si conseguimos que se conecten con el injerto de interposición, probablemente van a darle mejor función a ese injerto de interposición que típicamente va a venir sobre todo de lo que es el supraespinoso. Aquí vemos un artículo muy interesante que me gustaría citar porque, bueno, pues primero describe muy bien la técnica, en este caso utilizando estos injertos concretos, pero sobre todo se entiende muy bien la idea de lo que es una interposición, es decir, es una conexión, en este caso, entre el supraespinoso y la tuberosidad mayor por este autoinjerto o
en este caso autoinjerto, pero puede ser aloinjerto o dos tipos. Entonces, nosotros hicimos un estudio, un metaanálisis que nos publicaron recientemente, en el cual lo que pretendimos estudiar eran los resultados de estos injertos, bien fueran de aumento o de interposición. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues interesantemente, en este caso, para la tasa de reruptura, los dos estudios de interposición, recordemos que estamos en grupo de interposición, los dos estudios de interposición eran los de Mori y los de Vitali, y para la tasa de reruptura, cuando comparaban con la reparación parcial sola, ¿qué vieron? En el estudio de Mori y sobre todo en el de Vitali, que había una odds favorable a la reparación con injerto. En el caso de Mori, no incluía al 1, la diferencia no era del todo estadísticamente significativo, pero nos centramos en estos dos porque son los que son de interposición. Cuando veíamos aumento e interposición, todos en grupo mejoraban significativamente a favor del injerto. Pero, en este caso, si nos queremos centrar en el análisis de la interposición, tendríamos que ver estos dos estudios. Uno vería que no hay significativamente más reruptura comparado con la reparación sola, y otro vería que sí que hay menos reruptura en el injerto comparado con la reparación sola. Por tanto, resultados mixtos, pero solo considerando dos estudios. Si tenemos en cuenta los valores de la escala ASES en la A o de la UCLA en B, vemos un poquito el mismo concepto. En el caso de Mori, favorece el grupo de interposición para mejor resultado ASES y favorecería en la escala UCLA, los dos estudios favorecerían el injerto. Por tanto, a nivel de reruptura, uno diría que sí, es mejor que la reparación sola, otro diría que no, estadísticamente significativo, pero había mejorías en el grupo de injerto. Y en cuanto a funcional, pues habría un poquito más consenso. Con el injerto de interposición se mejoraría más. Y finalmente, para lo que es el dolor, vemos que ambos estudios mejoran favorablemente más el grupo de injerto que la reparación sola. Por tanto, el injerto de interposición realmente pues, puede producir unos resultados satisfactorios y bueno, hay que tener en cuenta que estos estudios son con autoinjerto y aloinjerto, y sí que hay que mencionar que hay pocos estudios al respecto. ¿De acuerdo? Por tanto, resultados, mayoría son de interposición, de serie de casos, porque habían en este estudio, lo podrán leer, habían muchos estudios de interposición, pero pocos que compararan con la reparación, es decir, que fueran de un nivel de evidencia mayor que no fuera 4. Y por eso solo he mencionado los estudios nivel 3, los que tienen un grupo, o 2 que tienen grupo comparativo, porque de series de casos había muchos, pero los resultados para mí no son concluyentes hasta que hayan niveles de evidencia un poquito superiores. Pasamos ahora a la reconstrucción capsular superior. Dicho sea de antemano que tanto el injerto de interposición como la reconstrucción capsular superior son opciones en las cuales, ya digo, la mayoría de veces en nuestra práctica clínica, y esto es algo bastante también habitual en la práctica clínica en la Clínica Mayo, donde el doctor El Hassan pues, bueno, fue mi maestro, pues prácticamente es un poquito siguiendo la misma filosofía, y también allí pues, la necesidad de una reconstrucción capsular superior o injertos de interposición es bastante infrecuente. Entonces, no obstante, para cubrir un poquito este área, vamos a hablar algunas indicaciones. Sería, evidentemente, en caso de una ruptura irreparable con una pseudoparálisis o sin pseudoparálisis, pero con dolor a nivel subacromial por ascenso de la cabeza humeral. Sería una mayor posibilidad de mejoría, yo creo, en casos de roturas que fueran irreparables, sobre todo afectando de manera completa al supraespinoso. En casos de que no haya artrosis glenohumeral, eso sería la indicación adecuada. Si hay artrosis glenohumeral, pues evidentemente se puede ajustar la indicación, pero siempre informando al paciente de los valores pronósticos que implica ello en cuanto a mejoría subtotal o parcial del dolor, porque hay un componente de artrosis que no se está tratando, glenohumeral, y en pacientes que tenga un buen o un razonable estado del subescapular y del infraespinoso, por supuesto, si se da esa circunstancia, pues las posibilidades de éxito de ese reconstrucción capsular superior serán mayores. También en pacientes que no sean candidatos a una cirugía protésica. Algunos consejos técnicos probablemente se puedan ampliar por parte de gente que tenga mucha más experiencia en realizar muchas reconstrucciones capsulares superiores. Encantado pues, de participar y escuchar opiniones y pues, que todos aprendamos un poquito. Bueno, consejos, pues intentar una embolización importante a nivel tendinoso y conseguir una reparación parcial o una convergencia de márgenes
a ese injerto de reconstrucción capsular, reparar, por supuesto, cualquier lesión del subescapular, porque si tenemos una reparación de parcial a injerto y en de infraespinoso a reconstrucción capsular y reconstrucción capsular a no subescapular, pues muy probablemente pueda haber una persistencia de una pseudoparálisis o una migración anterosuperior de la cabeza por una mala restitución del balance de fuerzas que comentábamos antes. Por lo tanto, esto es importante. Es importante también en esta misma línea no liberar el ligamento coracocromial para no favorecer esta migración, como decíamos también antes. Una medición precisa es algo crucial, y esto la gente que hace muchos de estos autoinjertos o aloinjertos o sintéticos de reconstrucción capsular superior saben que es importante lo que es la medición para que el injerto tenga la tensión que le corresponde para evitar biomecánicamente la migración de esta cabeza y favorecer que el componente motor miotendinoso del restante y del deltoides funcione correctamente para que cuando se levante el brazo no exista una migración de la cabeza que implique la pseudoparálisis. Por lo tanto, esto es muy importante, que tenga cierta tensión, como lo es, por supuesto, reparar, como decíamos, partes tendinosas vecinas. Y si existe ascenso de la cabeza humeral significativo, es recomendable, aunque esto no haya un nivel de evidencia científico muy elevado, producir una liberación capsular inferior, porque esto va a favorecer que la cabeza del húmero tenga más facilidad para descender. Muchas veces esta cápsula está muy engrosada, muy retraída y ni siquiera permite una migración inferior. Y por tanto, probablemente asociar a este procedimiento, como igual que a las roturas que son irreparables y en las cuales se hace una transferencia tendinosa en la cual la cabeza está muy extendida, el mismo principio, el mismo consejo o misma recomendación, realizar una liberación inferior de esta cápsula. Entonces, a nivel de estudios, cogiendo las series más importantes. Mijata, por supuesto, el padre de esta técnica, con su serie de 100, Patrick Dennard, 59, 86, Pennington, Lee, 32. Cogiendo las series más largas, vemos que el dolor, en este caso, pues, no está reportado. Aquí sí que hay una mejoría significativa en cuanto al dolor en estos dos, sin ser una mejoría significativa, que llegue a ser significativa en este caso con la reconstrucción en este estudio. A nivel de inmovilidad, la mayoría de los que lo explican, 2 de 4 explican una mejoría significativa, aquí una mejoría no significativa, podría explicarse por una N inferior. A nivel de distancia cromio-humeral, aquí estaría igual, aquí mejoraría y aquí mejoraría sin llegar a ser significativo. Es decir, yo creo que la conclusión que se puede obtener de una reconstrucción capsular superior es que pues, da unos resultados probablemente buenos, positivos. Sin embargo, pues probablemente también se puedan conseguir con otras técnicas. Entonces, simplemente muchas veces es, pues a veces incluso lo que es preferencia del cirujano. Yo creo que hay una serie de conceptos que favorecen lo que sería una reparación o una técnica que fuera más motriz, que produciera más fuerza. Por ejemplo, una transferencia tendinosa. ¿Por qué? Porque vamos a transferir un tendón que, a pesar de que no va a dar un hombro normal, como decíamos, va a poder dar quizás un hombro un poquito más normal de lo que puede dar un injerto que lo que es un estabilizador estático y, por tanto, no va a tener una función motora, salvo que los tendones vecinos tengan esta función motora. Y sí que es cierto que muchas veces ayuda a restablecer, porque mejora el dolor y el recentraje humeral, ayuda a restablecer el balance de fuerzas de los otros tendones que están bien. Por tanto, esto explica por qué hay gente, incluso de los que el injerto se reabsorbe, que sigan teniendo fuerza activa para mover y control del dolor. Lo explica por esto, porque a pesar de que el injerto pueda reabsorberse, durante un tiempo han estado con la cabeza deprimida y sin dolor, lo cual ayuda al trabajo correcto fisioterapéutico de los otros grupos musculares que participan. Por lo tanto, esto es importante y esto hay que decir toda la película de esto. Y es de que, bueno, pues muy probablemente como el balón subacromial que ahora veremos, pues muchas veces puede ser que desaparezca o no. El balón sí que desaparece. En la reconstrucción sí que hay muchos pacientes que cicatriza perfectamente y se ven muy bonitos en la resonancia, pero en los que no, la gente se pregunta por qué siguen mejorando. Pues bien, probablemente porque contribuyen a ese balance de fuerzas acoplado. Y por tanto, no creo que sea una opción que se tenga que eliminar del armamentario
de un cirujano de hombro. Simplemente que pues, bueno, pues muchas veces no es necesario en la práctica clínica de algunos llegar a recurrir a ello. Y no es ni mejor ni peor. Respecto al espacio supracromial, rotura irreparable, paciente de mayor o baja demanda funcional, con artrosis y ascenso de la cabeza humeral, con un Guttali avanzado. Es una técnica paliativa totalmente, que lo que busca es eliminar el dolor del rozamiento acromio-humeral e intentar lo mismo, intentar restablecer el balance de fuerzas, porque al no haber dolor los músculos pueden mejorar o pueden trabajar mejor. Es importante hacer un hincapié en que tenemos que tener un subescapulario y un infraespinoso correcto en pacientes, por supuesto, que no sean candidatos a cirugías complejas. Consejos técnicos: una buena preparación del espacio supracromial, intentar, por supuesto, un acromio lo más plano posible, preservando el ligamento córaco-acromial para evitar migraciones indeseadas de lo que es el balón. Se puede aplicar en casos de reparaciones de manguito también encima, para ayudar a lo que es compresión del manguito hacia la cabeza, o cuando son reparaciones parciales con manguitos cabeza humeral migrada, también el mismo concepto. Y bueno, se hace una instilación lenta, si es posible, es más recomendable, de lo que es suero fisiológico. Aquí vemos un ejemplo, espero que el vídeo funcione. Sí, es un ejemplo no tiene ni más misterio. Es colocar la cánula a nivel supracromial, después de haber hecho en este caso una reparación, como decía, puede hacerse sin reparación, y lo que se hace es poner el espaciador. Resultados de esto, resultados muy variables, pero sigue siendo una opción que es poco agresiva, es rápida de realizar y que en muchos pacientes, incluso asumiendo que se va a reabsorber este balón, les permite un acople de fuerzas más adecuado una vez pasado un tiempo. Por tanto, es una opción que se tiene que considerar. El espaciador desaparece. Eso produce resultados variables. Me he adelantado un poquito lo que era el comentario, y mejora el dolor y la función por un mejor balance de fuerzas aún y desapareciendo. Por tanto, es una opción que tiene que mantenerse en mente, en mi opinión. Y pasamos finalmente al último bloque, el de transferencia tendinosa. Intentaré ir un poquito rápido. Vamos a ver las indicaciones. ¿Cuál es la indicación de una transferencia tendinosa? Son roturas irreparables del manguito rotador. Esto el paciente lo tiene que tener muy claro. Es una cirugía paliativa, no va a ser una cirugía de restablecimiento de lo que es su anatomía. Es una rotura también que a veces, cuando es aislada del miotendinosa del infraespinoso, se puede recomendar, porque estas en reparación primaria miotendinosa no funcionan bien, y por tanto una transferencia tendinosa es una muy buena opción. Y, por supuesto, cuando existe una parálisis o lesión nerviosa afectando alguna parte del manguito rotador. En este caso también se puede hacer una transferencia tendinosa. Contraindicaciones relativas: una artrosis glenohumeral avanzada. Por supuesto, si el paciente tiene una artrosis glenohumeral avanzada, pero es muy joven, no quiere protésica, etcétera, pues bueno, se le asume de los valores pronóstico y se podría también realizar. Por eso digo que es una una contraindicación relativa. Artropatías del manguito rotador, pues el mismo concepto. Llamadas 4 o 5 no sería del todo recomendable. Y, por supuesto, en parálisis, o eso es lo de sentido común, o lesión del nervio dador. Principios de una transferencia tendinosa. Primero, tiene que existir una excursión similar del músculo recipiente respecto al que se transfiere. Tiene que existir una tensión también similar. Un vector de fuerza, esto es muy importante, similar. El tendón debe ser expandible, o unidad miotendinosa debe ser expandible, con al menos una fuerza 4 de 5, que normalmente ya es el caso, buscando un objetivo único, un único músculo, una única función. Bien, si dividimos un poquito el manguito entre infraespinoso, redondo menor, por un lado, posterior superior, incluyendo también el supraespinoso como superior, y a nivel anterior el subescapular, o anterior superior, si asumimos la parte más superior del subescapular, asumimos que esta es un poquito la diferenciación. Según Collin, pues tendríamos diferentes patrones de rotura. Analizando estos patrones de rotura, ¿cuál es el concepto de transferencias tendinosas que nosotros aplicamos? Si es una afectación anterior pura o es una afectación posterior-superior. Por supuesto, hay las combinadas que luego veremos. Si es una afectación posterior-superior, a pesar de que aquí están listadas muchas de las opciones terapéuticas que hay, nuestra transferencia de elección, el trapecio inferior. Si es una rotura anterior, el latissimus dorsi. Entonces vamos a intentar ver cada una de ellas y por qué es nuestra de elección. El trapecio inferior, por tanto, para posterior superior, y el dorsal ancho para anterior o anterior superior. Empezamos por el trapecio inferior. El trapecio inferior
lo bueno que tiene es que tiene la misma dirección y sentido, así como vector de fuerza del infraespinoso. Tiene un superior momento de fuerza para rotación externa, al tiempo que tiene una similar excursión y tensión relativa respecto al infraespinoso. Es mejor que el dorsal ancho para restablecer la kinemática y las fuerzas de reacción. Hay pocos estudios, pero algunos indican que esto pudiera ser así, igual como también que existe una actividad electromiográfica del trapecio inferior sinergística para la rotación externa, que es lo que principalmente buscamos mejorar. Esto, pues los antecedentes, por supuesto, la técnica del Hassan, que se empezaron a descubrir para pacientes con parálisis del plexo, que ya en 2016, a nivel de cirugía abierta, se publicó para roturas irreparables del manguito rotador. Entonces, similar excursión, fíjense, trapecio inferior sobre infraespinoso. Fíjense que el dorsal ancho tiene una excursión el doble o más que el infraespinoso, por tanto, en este nivel no cumple uno de los principios de las transferencias tendinosas, como son similar excursión. Cuando tenemos en cuenta la similar tensión, lo mismo, el trapecio inferior va más de la mano del infraespinoso. Cuando hablamos de la tensión, lo mismo, más similitud entre el trapecio inferior y el infraespinoso. Fíjense a nivel de momento de fuerza para la rotación externa. Cuando tenemos el brazo a 0 grados, la dupla trapecio inferior infraespinoso tiene una fuerza mayor, un momento de fuerza mayor para la rotación externa. Sin embargo, respecto, perdón, al dorsal ancho. Sin embargo, cuando lo consideramos a 90 grados, la fuerza es inferior en el dorsal ancho respecto al trapecio inferior, probablemente porque existe un preestiramiento a 90 grados de abducción de ese dorsal ancho que le va a aumentar su fuerza. Por tanto, insistimos, siempre decimos toda la película, con cierta abducción puede aumentar el momento de rotación externa. Pero la mayoría de veces que uno va a necesitar este trapecio inferior son en los primeros grados de abducción, no en los últimos. ¿Qué es el similar vector? Bien, pues cuando un trapecio inferior tiene el vector de fuerza en la misma dirección y sentido que el infraespinoso en este caso. Y esta ilustración del artículo de revisión de Nicholas Clark y Bassem El Hassan de la Mayo en 18 lo ilustra muy bien. Es un artículo recomendable de lectura. Nosotros en el 16 publicamos ya la técnica artroscópica que describió Bassem El Hassan. Yo tuve la suerte, pues estaba haciendo un poquito el fellow clínico en ese momento. Tuve la suerte de estar con él cuando él desarrollaba la técnica y, bueno, pues poder ayudar a desarrollarla y a escribir el trabajo. Aquí se explica un poquito con detalle la técnica paso por paso. Ha evolucionado desde entonces. Probablemente ya en la serie de casos que ahora revisaremos en cuanto a resultados ya tiene parte de estas pequeñas modificaciones técnicas, pero el concepto de lo que es la técnica es el mismo. Entonces, aquí es un vídeo, en este caso, se oye mi narración, ¿no? No se oye el vídeo, ¿eh? Sí, sí, doctor. Bueno, espero que no se oiga la narración y se oiga lo que explico. Este es el vídeo ya creado, en este caso por nosotros, no es el vídeo de la técnica, es otro vídeo diferente, pero bueno. Utilizamos la silla de playa, empezamos ahora el vídeo, utilizamos la silla de playa, marcamos la inserción del trapecio inferior, en este caso, en la espina de la escápula, los portales habituales de artroscopia, y primero empezamos por un abordaje intentando identificar el borde inferior del trapecio inferior. Aquí siempre típicamente hay una pequeña zona de grasa y ponemos el dedo para aislarlo y ya una sutura de marcaje que nos va a favorecer la liberación de este trapecio inferior, tendón del cual ya hemos identificado su liberación de la espina de la escápula. Se puede liberar a nivel superficial, es seguro, se puede hacer con el dedo o con tijera, es seguro, pero a nivel profundo, como vemos aquí, hay que hacerlo con disección digital, porque aquí el nervio accesorio estará a 2 centímetros del borde de la escápula y puede ser peligroso lesionarlo. Una vez tenemos toda la excursión, empezamos el tiempo supracromial. Se prepara el espacio supracromial. En este caso estamos obteniendo unos injertos de isquiotibiales porque para este caso concreto es una rotura miotendinosa, pero la técnica del Hassan se describe con aloinjerto de tendones. Entonces, en este caso se prepara el espacio supracromial. Este paso es muy importante. Lo que busca hacer es separar o crear el plano entre el deltoides que está aquí y el infraespinoso que está aquí. Este plano es importante porque es el plano de paso. Es muy importante para ello definir la espina de la escápula.
que es lo que estamos viendo. Aquí es definiendo lo que es la tuberosidad mayor. Esto es tuberosidad mayor, esto es fascia del deltoides. Lo estamos viendo desde el portal lateral. Definir la espina de la escápula nos vendrá muy bien para ver cuál es supra, cuál es infra. Aquí lo que estamos haciendo es desbridar la huella del infraespinoso con un motor. Esto es tendón del infraespinoso. ¿Por qué? Porque decía, esto es un ejemplo para una rotura miotendinosa, no una desinserción irreparable del manguito. Es un ejemplo de un vídeo. Entonces, también es una indicación, como veíamos, para la transferencia. Esto es lo que decíamos. En la parte muscular, la parte de la espina de la escápula y el tendón el músculo del infraespinoso. En este caso, cómo estamos preparando el tendón. En este caso, si quisiéramos hacer una transferencia tendinosa con autoinjerto de isquiotibiales, se podría hacer también perfectamente. Hay mucha gente que lo hace así, utilizando la técnica de trapecio inferior del Hassan, lo utiliza con el autoinjerto. Este es un paso muy importante, muy importante. Es la apertura de la fascia del infraespinoso. Este va a ser el plano de paso. Es el plano en el cual, ahora con esta bengolea curva larga, nosotros vamos a entrar desde el portal o bien lateral o bien anterolateral, vemos aparecerlo con el portal, viendo desde el portal posterior, la bengolea a nivel subacromial y yendo entre el deltoides y el infraespinoso, vamos a conseguir que aparezca la bengolea con la sutura que va a ser de transporte a nivel posterior en la apertura de la fascia que hemos hecho. Y luego utilizamos la sutura de tracción para transportar las suturas que conectan con el injerto, aloinjerto o autoinjerto. En este caso, autoinjerto. Lo vamos, por tanto, estas suturas que vienen al injerto a suturarlas a la tuberosidad mayor con las suturas, los anclajes a nivel de la cabeza, se ancla y después finalmente se hace una sutura del injerto, en este caso infraespinoso al autoinjerto transferido, y también se tiene que hacer del autoinjerto al trapecio inferior, como vemos aquí, que esto se hace con una sutura pues término-terminal, y luego, pues como con la movilización, una vez finalizada la sutura, como con la movilización del tendón del brazo se moviliza todo este tendón. Esto es el ejemplo con el aloinjerto de Aquiles, cómo se prepararía, está en la técnica descrita, y los resultados, yendo un poquito rápido porque tengo que conectar el ordenador a la batería, a la corriente. Bueno, esto sería un poquito los resultados. En este caso veríamos cómo tenemos a la izquierda lo que es la serie de casos de la cirugía de transferencia tendinosa de la técnica abierta y luego la técnica artroscópica. Vemos que los resultados son muy satisfactorios. Lógicamente no se consigue un hombro completamente normal. Bueno, esto es una cosa que se tiene que advertir al paciente, pero fijémonos que se consiguen pues, rangos de activos de movilidad bastante buenos, con mejoría significativa del dolor, y en este caso pues, es un hombro que va a pasar a ser más funcional, aunque no sea completamente normal. Los resultados son buenos. Por supuesto, todavía, como en muchas otras áreas de esta compleja lesión que es el manguito irreparable, todavía faltan estudios comparativos bien diseñados con niveles de violencia elevados. Pero de momento, pues lo que tenemos indica que es una muy buena opción y la experiencia clínica la verdad es que es muy buena. A nivel de dolor, pues también dolor y función, movilidad, todo con mejorías significativas. Esto sería, a ver si funciona, sí, un ejemplo de una paciente con en este caso sí que era para una rotura irreparable del manguito rotador, no era una rotura miotendinosa, en este caso era rotura del suprainfra, que le hicimos una transferencia del trapecio inferior del Hassan asociada a una reparación parcial del supraespinoso. En este caso vemos, bueno, es el brazo derecho, la rotación externa no es 100% como la otra, sí que veíamos una buena elevación, vemos una buena rotación interna, es el brazo derecho, aquí lo vemos, activa, la fuerza en esta paciente ha mejorado mucho, se ha reducido la pseudoparálisis y ha mejorado el dolor. ¿Complicaciones? La verdad es que hay pocas complicaciones. Si incluimos más pacientes que tengan artrosis glenohumeral o ascenso de cabeza humeral, probablemente, si incluyéramos más pacientes en las series, probablemente se podrían ver alguna complicación o más que complicación, un resultado no tan bueno, pero teniendo en cuenta la población heterogénea, pues bueno, la verdad es que hay pocas poblaciones y buenos resultados.
Limitaciones, pues eso, series de casos, son estudios retrospectivos con tamaños todavía pequeños de muestra, con seguimientos cortos y todavía pues se hacen falta también incluso con pruebas de imagen más de largo seguimiento. Conclusiones, de todos modos, de esta técnica del Hassan, que son para lo que está publicado y la experiencia nuestra, buenos resultados para estas rotoras, tanto en cirugía artroscópica como abierta. Son cirugías que producen bajo índice de complicaciones y es una cirugía paliativa. Quizás no tan buenos resultados si hay una artrosis importante o muy importante también migración. Las transferencias del dorsal ancho, la otra alternativa en cirujanos que lo utilizan para posterior superior, pues la verdad que uno revise la literatura y también son buenos. Simplemente como por un tema de filosofía, si uno utiliza el dorsal ancho para posterior superior y algún día en el futuro falla el anterior superior, como por filosofía nosotros no creemos demasiado en el pectoral mayor ni menor, uno ya no le queda opciones. Por tanto, trapecio inferior serviría para posterior superior por si en un futuro falla el subescapular, poder transferir el dorsal ancho, que consideramos que es una muy buena estrategia. Y es un poquito de esto lo que explica que quizás, entre otros motivos, favorezcamos lo que es el trapecio inferior, para seguir teniendo un buen cartucho como es el dorsal ancho para el subescapular. Pero no existen todavía estudios bien hechos todavía, biomecánicos se están haciendo, ya hay algunos resultados, pero sobre todo clínicos. A nivel de dorsal ancho, ya para finalizar, bien, es un buen vector de fuerza en cuanto a dirección y sentido para el subescapular, menos para el infraespinoso. A nivel de fuerza, es un buen potencialmente rotador interno y también, ¿por qué no?, un buen depresor de cabeza por ese vector caudocranial que tiene de descenso con su contractura, sobre todo a la que hacemos una mayor separación del brazo por ese preestiramiento, porque ya hemos visto que el dorsal ancho tiene una excursión muy alta y por tanto con el brazo bajo aquí está más relajado, no está preestirado porque tiene una excursión muy alta. Por tanto, va a ser más fuerte probablemente en cuanto a depresión de la cabeza cuando hay un ascenso una abducción del húmero o flexión anterior. No va a existir una fuerza anterior subluxante como va a tener el pectoral mayor. Por tanto, nos parece una opción mejor. ¿Por qué? Porque el pectoral mayor tiene un vector anteriorizante. Ya que viene desde la parte anterior. Recordemos que el subescapular viene de atrás, de hecho. Entonces es importante, a pesar de que también hay buenos resultados si uno revisa la literatura con el pectoral mayor. Pero si estamos hablando de un subescapular que está muy delicado o que ya tiene cierto pequeño indicio de una migración anterior superior, el pectoral mayor no sería una opción, en nuestra opinión, muy recomendable. Bueno, no, habría más opciones un poquito más complejas. Vamos a pasarlo. La técnica sería, bueno, se despega, se pasa a nivel de la tuberosidad mayor y se puede fijar en diferentes puntos. Probablemente lo más recomendable sería quizás la parte más superior de lo que es la tuberosidad menor. Esto se puede hacer asistido por artroscopia. También algunos autores lo realizan o lo han descrito a nivel todo artroscópico y algunos autores todo abierto. Bueno, esta sería la obtención del injerto a nivel abierto y luego el pasaje se haría a nivel artroscópico, por la parte anterior, siempre pegado al hueso para evitar lesiones del nervio radial, que sería una de las opciones que se podrían, o sea, una de las complicaciones que podría haber, que son ya cirugías un poquito más no tan seguras como veíamos en algunas otras y por tanto es importante esto tenerlo en cuenta. Sería una buena técnica para restablecer el descenso de la cabeza humeral, por tanto, a nivel de conclusiones y una menor subluxación anterior con una buena fuerza de rotación interna para lesiones del subescapular, así como sería la técnica en paracaídas descrita también por el Hassan, que sería cogiendo, cuando no hay tampoco trapecio, el redondo menor por un lado y el dorsal ancho por otro, o redondo menor, el redondo mayor a cada lado, o redondo mayor, dorsal ancho, según sería la técnica propiamente paracaídas, a ambos lados cuando tenemos pocas opciones. Pero esto es una cirugía que realmente, o una situación que realmente no se da. Por lo tanto, vamos a pasar. A nivel de conclusiones dorsal ancho, no olvidar que el hombre tiene que estar bien balanceado y pesar en tema de transferencias tendinosas. Siempre es muy importante ver qué grupos musculares disponemos,
porque esto va a condicionar o explicar qué función vamos a poder garantizar o qué función vamos a poder mejorar para lo que es el acoplamiento de fuerzas por un lado y, por supuesto, si esa transferencia funciona, pues la fuerza que nos pueda producir la propia transferencia, pero también habrá una fuerza que nos puede ayudar el acoplamiento de fuerzas y esto vendrá condicionado por un buen conocimiento de los tendones de los que disponemos. Entonces, existe un trabajo que yo recomiendo que se lean, que es un artículo de revisión publicado por el equipo de la Mayo, mis mentores, Bassem El Hassan y Joaquín Sánchez Sotelo, que es un artículo muy bueno de revisión sobre las roturas irreparables del manguito rotador. Existe un flowchart de manejo muy bueno y bueno, yo voy a intentar finalizar un poquito lo que es el webinario aportando mi pequeña visión personal, insisto, influida mucho por la Clínica Mayo y por la experiencia propia de lo que sea el manejo. Bien, estamos, insisto, para finalizar, ante un paciente con una rotura sintomática masiva irreparable del manguito rotador. Es un paciente en el cual nos tenemos que preguntar, como siguiente pregunta, si existe artrosis o no existe artrosis. Si existe una artrosis, a no ser que el paciente realmente quiera estar, digamos, muy alejado, de manera con mucha convicción, no quiera ni oír hablar de la cirugía protésica, la recomendación sería una prótesis invertida, siendo realistas en cuanto a una cirugía que fuera predictible en cuanto a resultados, sobre todo cuanto mayor fuera. Ahora bien, si el paciente no tiene artrosis, la siguiente pregunta es si existe o no una migración superior muy importante de la cabeza humeral o una pseudoparálisis. Si existe una migración superior importante y una pseudoparálisis, la segunda pregunta es cómo está el tendón del subescapular. Si el tendón del subescapular está mal, la recomendación sería una transferencia del trapecio inferior a la tuberosidad mayor técnica del Hassan y una transferencia del dorsal ancho a la tuberosidad menor para favorecer un acoplamiento de fuerzas y reducir la pseudoparálisis. Pero no es todo. Si existe una cabeza humeral ascendida, se recomendaría también una liberación de la cápsula inferior o para cirujanos con una gran simpatía para el balón o la reconstrucción capsular superior, se podrían incluso combinar técnicas. ¿Por qué? Porque el dorsal ancho, perdón, la transferencia tendinosa, en este caso el trapecio inferior, y la del dorsal ancho, que es la transferencia tendinosa, como concepto, ya ayudan a lo que es la preservación del acoplamiento de fuerzas y, por tanto, a evitar una migración de la cabeza de manera dinámica, con una fuerza real, no como algo estático, como es la reconstrucción capsular superior. Ya ayudan a ello. Pero muchas veces sí existe una importante migración superior de la cabeza humeral, que además es estática. Es verdad que la transferencia con liberación capsular inferior ayudará. Pero probablemente este ascenso de la cabeza, si le añadimos un balón o otro efecto depresivo que ayude a lo que es la transferencia, además, que tenga un componente de depresión de la cabeza, probablemente pueda ayudar a que esta transferencia tendinosa sea más eficaz. Y eso es algo que muchas veces en los encuentros que tenemos internacionales, cuando se presentan casos complejos, nadie a veces cae en cuenta. Tiene que ser, oiga, o transferencia tendinosa o reconstrucción capsular superior o esto. Yo pienso que existe un espacio para las técnicas combinadas y probablemente aquí podría tener, por eso ponía más o menos, esa liberación capsular inferior o sea, es decir, la transferencia tendinosa con la liberación capsular inferior para ayudar al efecto depresor, pero ese efecto depresor también se podría conseguir con otras técnicas. Siguiendo en esta línea de si la migración superior y la pseudoparálisis están presentes, pero el subescapular está en buenas condiciones, el siguiente que pasa a hacer en juego sería el infraespinoso. El infraespinoso, que es recuperable, es decir, es reparable o es salvable, pues se podría hacer, por ejemplo, un balón subacromial. Si el infraespinoso no es recuperable, es decir, estamos asumiendo con ese infraespinoso en esta parte de la columna que va a funcionar. Yo lo voy a poder reparar y, por tanto, va a funcionar. No voy a tener un déficit de rotación externa y pues no voy a tener una migración de la cabeza o una pseudoparálisis muy importante. Por tanto, es posible
que este balón y esta reconstrucción capsular superior nos ayuden a restablecer el balance de fuerzas y, por tanto, con estas técnicas y, claro está, una reparación de ese infraespinoso, consigamos un resultado aceptable para ese paciente. ¿Que no tiene un buen infraespinoso? Pues entonces es cuando hablamos lo mismo, de transferencias tendinosas, liberación de la cápsula inferior, con o sin otras técnicas depresoras, balón o reconstrucción capsular. Y finalmente, en el brazo derecho de lo que es cuando no hay artrosis y no hay migración de la cabeza, es cuando está claramente indicada, sobre todo si existe pérdida de fuerza activa, la transferencia tendinosa, que sí, como decía, el defecto posterior superior, una transferencia del Hassan. Defecto anterior superior, latissimus dorsi. Transferencias de elección en nuestra opinión. Bien, quisiera finalizar agradeciendo pues, todos los mentoros que he tenido en lo que es relación a esta charla, conflicto de amistad, como decía, de reparaciones de lesiones parciales de lesiones irreparables del manguito rotador. O sea, agradecerles a todos y, por supuesto, muchísimas gracias. Como empezaba esta charla, disculpen si me he extendido un poquito, pero es un tema muy apasionante, he querido hacerlo lo más completo y útil para la mayoría de gente posible. Y, por tanto, pues agradecerles pues, la invitación a la sociedad boliviana y muy agradecido a todos los cirujanos, compañeros, amigos de Latinoamérica que han seguido con interés la charla y encantado, por supuesto, de responder preguntas, ya sea bien ahora o a través del email o cualquier otro canal que se me pueda contactar. Es decir, que muchas gracias a todos y encantado de seguir con discusión. Muchas gracias, doctor. La verdad que fue una charla realmente buena. Nos aclaró muchos puntos que realmente estaban, ¿Se me oye? en mi caso, por ejemplo, muy... ¿Aló, doctor? ¿Hola? ¿Nos escucha, doctor? ¿Hola? Sí, escuchamos. ¿Se me oye? Sí, lo escuchamos, perfecto. Creo que es un... ¿Se me oye? Sí, se lo escucha, doctor. Ahora sí, perdón. ¿Ahora sí? Perdón. Sí, disculpen, es que como tenía un vídeo con Sí. ruido, con explicaciones, lo había parado y ahora no lo oía. Disculpen. Supongo que no había ningún problema. No, para nada. Escuchó perfectamente la conferencia. ¿Perdón? Doctor, ¿tiene alguna acotación que hacer? ¿Aló? Disculpen, pero oigo entrecortado. No he entendido. Hola, ¿Aló? Edward. Sí, oigo. ¿Qué tal? Víctor Naula de Ecuador, ¿cómo te va? Hola, buenas, oigo Bueno, perfectamente. te felicito. Ha sido una conferencia bastante completa, muy didáctica, sobre todo porque muchas veces hay ciertos puntos que se necesitaban aclarar. Quisiera hacerte algunas preguntas. La primera es, ¿qué edad ha tenido el paciente de mayor edad que has hecho una transferencia muscular? 70. 70 años, perfecto. No sé si es que se equivocó o no entendió la pregunta, pero el doctor Almazán, Basem, me refería que su mayor paciente tenía 45 años, algo así. Imposible, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. En la serie, no sé, ahora de memoria no lo recuerdo, lo podría mirar. Ambas lo respondo en un minuto, porque tengo aquí la tabla. No sé si lo incluí. Sí, 66 en el trabajo de cirugía abierta y 66, y en el de técnica artroscópica son 71. Ya me sonaba esta cifra. Porque me acordaba además que estaba muy cerca de eso, del mío más mayor. Sí, no, él tiene una franja de edad mucho más amplia y, bueno, la edad ya sabemos todos que es un criterio a tener en cuenta, que de hecho ni siquiera salía en el flowchart. Es un flowchart, aunque parezca complejo, bastante simplificado,
y por tanto es un factor más a tener en cuenta. Hay pacientes con 70 años que van a tener una salud muy buena y que pues uno incluso no se plantea ninguna otra opción o sea, que no se plantea a nadie una opción protésica y por tanto, pues bueno, es un dato más. Perfecto. La segunda pregunta es, dentro del algoritmo que presentó, en ese paciente que tiene una artrosis, que tenga una edad por encima de 70 años, con Sí. dolor, con patologías concomitantes y que no acepte una cirugía protésica, ¿usted pensaría en posiblemente una radiofrecuencia del nervio supraescapular? Bueno, a ver, es una opción, pero pienso que esto sería indicado cuando hubiera una causa muy clara de una posible afectación de este nervio. Por ejemplo, muchas veces, y es una buena pregunta, una buena observación, porque muchas veces estos pacientes con roturas masivas irreparables y retraídas a la glenoides, sobre todo en casos crónicos, existe, por un tema de cicatriz, un tema de fibrosis alrededor de esa zona, una afectación del nervio supraescapular. Y además, porque muchas veces cuando haces una liberación extensa, ¿qué sucede? Asumiendo que no se hace ninguna lesión del nervio. Cuando haces una liberación extensa, claro, lo que estás haciendo básicamente es trasladar ese tendón a lateral. Por tanto, si existen unas adherencias cerca del nervio y tú lo que haces es traccionar el tendón hasta prácticamente querer llegar a la cabeza, aunque sea medializada, ¿qué va a suceder? Que puede existir una tracción sobre ese nervio. Pero esos son un tipo de patologías que serían algo diferentes. Yo creo que ante el caso de un paciente que es mayor, que tiene cierta artrosis, que sea una artrosis razonable, que no esté el hombro realmente totalmente destruido. Porque si está totalmente destruido y hay mucha sintomatología, a veces también uno, aunque el paciente no llegue con la idea de ponerse una prótesis, a veces uno también, un poquito su función es hacerle ver que tiene que elegir una opción que sea razonable. Hay que explicarle el problema, explicarle el pronóstico, la predictibilidad de unos resultados y otros, y actuar en consecuencia. Yo pienso que si tenemos el caso de un paciente mayor que tiene una artrosis glenohumeral que no es muy avanzada y que tiene un dolor importante, a partir de aquí uno tiene que plantearse si es un paciente solo con dolor o es un paciente con dolor y pérdida de función significativa que no esté explicada por el dolor. Porque evidentemente cuando uno tiene dolor se pierde la función. Tienes dolor, duele, el músculo está inhibido, tienes menos fuerza, subes menos. Vale. Pero, por ejemplo, uno puede hacer un test de anestesia, quitar el dolor, y no sé si era un poquito esa la pregunta, que si era esto como test de anestesia, totalmente de acuerdo, quitar, bueno, lo que pasa es que el test de anestesia también produciría la parálisis, pero bueno, quitar el dolor y ver, es decir, el objetivo es, si quitamos dolor, mejoramos función, entonces significa que a nivel motor ese manguito funciona, o funciona mejor de lo que funciona cuando hay dolor. Por tanto, si yo tengo un paciente que tiene solo dolor, o uno que tiene dolor y una disfunción importante, por ejemplo, una pseudoparálisis, o una pérdida de fuerza muy importante que limita actividades de la basis gaviale, un paciente con un Hort-Blowenstein o un déficit externo aislado de rotación externa, entonces es cuando nos tenemos que diferenciar los tratamientos. Vamos a suponer, intentando responder rápidamente a la pregunta, perdón si me he extendido, un caso es que hay muchas posibilidades. Un caso de un paciente mayor que tiene una artrosis glenohumeral y que principalmente es dolor. En mi opinión, una buena opción, pues puede ser perfectamente una reparación parcial y un balón subacromial. Porque el paciente va muchas veces con una cirugía en un paciente mayor poco agresiva, económica, va a conseguir con un porcentaje de éxito bastante importante mejorar su dolor y con esto probablemente mejorar su función, porque hemos asumido que no había una deficiencia importante del manguito. Y si por ¿Perdón? Y si por otro lado tenemos un paciente que aparte de dolor tiene mucha disfunción, entonces cuando entra en juego una transferencia. Y en mi opinión, la edad no es un factor excluyente para realizar esta transferencia. ¿He respondido la pregunta, doctor? Muy bien, gracias. La doctora Carolina Pisante de Venezuela quiere hacer una pregunta, doctor. Doctora Carolina. Buenas Hola. noches, buenas noches, Carolina.
Hola, Edward, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Edward, te Saludo y quería, muchos recuerdos desde el Instituto Cugat, ¿eh? claro, y me saluda por favor al doctor Cuga Diamonce. Por supuesto, de tu parte, sí. Edward, ¿qué experiencia tienes cuánto tiempo, cuántos casos tienes con fascia lata y con matriz De reconstrucción capsular en lo superior, que es el cierre de cápsula superior? en reconstrucción capsular superior. Ajá, Es un exacto. procedimiento, Si no parche, no parche. es un procedimiento que no he necesitado. Es decir, la mayoría de mis pacientes o he conseguido una reparación. A veces es verdad que puedes hacer un aumento, pero no estamos con parches de aumento, estamos ante la pregunta de reconstrucción capsular, o una transferencia tendinosa. El balón también tiene su espacio, pero yo pues un poquito, como sabéis, un poquito la experiencia de Bassem El Hassan, que prácticamente él comenta, no Claro. tiene casos que indique esto. Por supuesto, es un tema Sí, a veces en también... transferencia Es un tema también muchas veces de filosofía. Ya sabemos hoy día que los problemas, pues hay muchas maneras de solucionarlo. Y bueno, no, ya de hecho he el expuesto sonido, que hay pacientes, hay cirujanos que solo hacen para posterior superior el latissimus dorsi con buenos resultados, otros que solo hacen pectoral mayor para para anterior superior con buenos resultados, otros que solo hacen reconstrucción capsular superior con buenos resultados. Es decir, un poquito la filosofía que yo explico un poquito es la que, pues, con la experiencia de donde yo me formé y con mi experiencia personal, pues produce la mayoría de casos una mejoría del problema para el paciente. bueno, fíjate que yo tengo experiencia con fascia lata para cierre de cápsula ¿Sí? antes de que mi jata, desde 1997, locamente Mauricio Gutiérrez de Colombia y yo dijimos, vamos a hacer un trabajo juntos, y al final quedé yo sola haciéndolo, y mi primer paciente con fascia lata para cierre de cápsula fue en el 97, con pero muy buena evolución, y en esa oportunidad no sabía que había que dejar 8 milímetros o 4 milímetros, pero dije, voy a doblar la fascia lata, me parecía muy endeble, muy sencilla, y se me ocurrió doblar la fascia lata, poner las fibras en la dirección del supraespinoso, y así comencé a tener la experiencia entre falla y no falla, y mi primer paciente fue en privado, ni siquiera fue en un hospital. Y te digo que ya, ¿cuántos años son? 23 años que tengo mi paciente, la primera paciente, y ahora viene y me dice, voy a hacer quiero que me hagas lo mismo en el otro hombro, pero ya tiene 23 años más de edad, ¿no? Entonces ya no le toca la misma situación. Pero sí tengo muy buena experiencia, tengo más de 139 casos con fascia lata en cierre cápsula superior, que en aquella época yo lo llamaba aumentación, y así se los enseñé a mi fellow. No tengo mucha experiencia con las transferencias musculares así como tal, ¿verdad? Yo no hago sino solamente latísimo dorsi pectoral, dependiendo del lado del tendón. No, la verdad, sí, conozco perfectamente la experiencia, Pacientes no con al detalle. Sí, no al detalle, sé perfectamente que es una técnica que funciona. Yo la digo, yo no tengo, sí. O sea, así como hay gente que está como más en contra, tal, yo personalmente creo que es una opción. Yo simplemente no he tenido tampoco la indicación aquello, siguiendo súper estrictos un poquito el manejo que explicaba y tal. Siguiendo súper estrictos no he tenido ninguno que diga, pues esta es una indicación clara, aislada de hacer esto. Pero yo sé que hay mucha gente que tiene mucha experiencia, muchos buenos resultados, y bueno, tú eres una persona de ellas, quiero decir que lo sé perfectamente. Yo, no sé si Víctor o alguno por concepto... tiene esa experiencia en ese cierre de cápsula. Aló, Carolina. Dime, Edward, no te escuché. No, Dime, mi amor. yo iba ya a dar paso a Víctor a ver si nos comenta su experiencia, pero no, yo iba a decir que por concepto, por principio, yo preferiría más lo que es una fascia lata y, si es posible, autólogo, que algún tipo de injerto sintético o incluso aloinjerto. Yo por concepto, por filosofía un poquito, desde lo que es tema biológico, Sí. ya sabes que tenemos un poquito más esta filosofía. Tú, doctor Naula, ¿tienes experiencia? ¿Cuál es tu experiencia sobre la reconstrucción?
Bueno, en la reconstrucción prácticamente poca experiencia. Yo tengo un solo caso, pero tengo 45 casos de aumentación y definitivamente No se escucha bien, Víctor. me gusta más. Hola, ¿ahí me Sí. escuchas? Un poquito mejor. Bueno, te decía que solamente tengo un caso de reparación de cápsula superior, mientras que tengo 45 de aumentación con dermis acelular, y definitivamente me gusta mucho más la dermis, porque cuando he hecho las reparaciones, he visto casos que he tenido casos de re-rotura, pero definitivamente estos pacientes evolucionan tan bien, sobre todo por el concepto del dolor, porque un Sí, es paciente verdad. muchas veces se opera es por el dolor, no por la función, ¿ya? Sobre todo si son pacientes de baja demanda. Entonces, parece que la dermis forma, yo siempre le digo, como una alfombra biológica que evita el roce entre dos superficies óseas, que son la tuberosidad mayor, el troquíter y el acromion, y eso parece que los pacientes lo toleran bastante bien, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que he tenido en los casos de reparación, y sobre todo cuando yo tengo un paciente que veo que mi reparación la tengo que proteger, entonces utilizo, aparte de la reparación, o le pongo un balón, o estamos utilizando en estos momentos los parches, unos parches que definitivamente estamos en estudio para proteger nuestra reparación. Y el resultado es que los pacientes inmediatamente no sienten dolor. Parece mentira, porque los pacientes cuando se operan de manguito rotador, inmediatamente comienzan, doctor, ¿por qué a él no le duele nada y a nosotros sí nos duele? Lo que pasa es que la reparación de él tuvo una protección que tuve que ponerle para que biológicamente me proteja esta reparación. Esas son las cosas Yo que... también hago esa parte de... Yo también protejo muchas veces cuando veo que hay un gatolier allí o la muy buena y veo que la actividad es de alta demanda del paciente, también la protejo. Dependiendo del costo del paciente, si el paciente puede tener una buena cobertura de seguro o costearse los injertos, ponemos esos injertos, pero particularmente a veces lo cubro con la propia fascia lata, ¿no? Y con el matriz, con la matriz extracelular me ha ido pero muy, muy bien. Estoy de acuerdo contigo en que la dureza y el descenso y la depresión de la cabeza es muchísimo. No tengo la experiencia con el depresor con el bíceps. ¿Me oyes? Sí, sí. Y bueno, no tengo experiencia con lo del bíceps, como la tiene Ginás, que tiene bastantes pacientes para deprimir y sustituir la aumentación, aunque ya ahorita también cubriendo con o hace una aumentación con el bíceps, eso no tengo todavía esa experiencia. Pero realmente estoy de acuerdo contigo, Víctor, la parte del matriz celular la uso poco a lo injerto porque saben muy bien la calidad y la situación económica que estamos en nuestro país, ¿no? Yo un poquito es lo mismo. Yo sí que tengo un poquito de más experiencia y más buenas sensaciones con lo que es los injertos de aumento en situaciones como comentaba el doctor Naula, y además que de hecho el caso que he puesto, el primero de esa reparación parcial, es un buen ejemplo de un caso que podría ayudar, podría ir bien. Además tuve la suerte cuando estaba en Duke, que allí hay la doctora Alison Toth, que tiene mucha experiencia con esto. Los injertos de aumentos, sobre todo, más que de interposición, pero también tiene. Y la verdad es que tuve la oportunidad de ver sus pacientes, incluso iniciamos un estudio, los estudiamos y yo los exploraba y realmente yo veía que los pacientes, como decía el doctor, que no tenían dolor, incluso mejoraban de la fuerza. Claro, cuando mirábamos entonces qué sucedía a nivel ecográfico, que hacíamos, Blake Bogues nos hacía las ecografías, que es habilidoso de la ecografía, o cuando hacíamos resonancias, veíamos que realmente aquellos pacientes que tenían una persistencia o una integración de ese injerto, que en este caso era el Conexa, en este caso era el que utilizaban, estos casos eran los que tenían más recuperación de la fuerza. Pero es verdad que la mayoría de ellos mejoraban de dolor, pero es que esto no solo es exclusivo de lo que es
el injerto de aumento, es que también sucede en el balón, en la reconstrucción capsular superior, que los pacientes pues, lo explican, que mejoran del dolor. Y es por un efecto de almohadillado, como decía el doctor, entre las dos superficies. O sea, yo creo que a nivel de experiencia yo estoy de acuerdo un poquito con esto. Qué bueno. Un abrazo a todos, me tengo que despedir, lamentablemente tengo que manejar. Eduard, extraordinaria conferencia, salúdame a toda mi gente de por allá. Fernando, gracias. Víctor, hermano, un abrazo. Chao a todos. Adiós, Saludos, Carolina. doctora. Cuídate mucho. Recuerdos de tu parte. Muchas gracias. Doctor, tengo unas preguntas técnicas, ya estamos ya hora y media que lo estamos explotando. Tengo las siguientes dudas. Usted cuando hace ¿cómo calcula la tensión en una transferencia del trapecio inferior? ¿Cómo calcula la tensión y en qué posición? Y si fuera un defecto anterior-superior, en el caso del dorsal ancho, la misma pregunta, ¿cómo calcula la tensión y la posición en la que fija? Bien, es una buena pregunta. Por sistema o un poquito como concepto para entendernos, normalmente la posición de fijación, vamos a empezar por el trapecio inferior, sería alrededor de los 40 grados, 30, 40 grados de rotación externa. Lo que pasa que, claro, eso también depende de la excursión que se haya conseguido. Eso depende de la excursión que se haya conseguido con esa trapecio inferior, porque hay gente que se consigue más excursión, hay gente que se consigue menos, hay gente que tiene más rotación externa, hay gente que tiene menos rotación externa, hay gente que llega a 90, hay gente que llega ya sin patología, a 30, 40, es su rotación externa. Entonces, yo creo que también se tiene que tener mucho en cuenta esto, pero tiene que ser una tensión que sea normalmente en el rango medio, el punto de fijación, de lo que tú tienes. Por ejemplo, si tú haces 80, pues 40. Si tú haces 70, 35. 60, 30. Y en esa posición lo fijas. Es una posición totalmente arbitraria. Estudios biomecánicos tampoco abundan en este aspecto. Yo creo que no es una cosa que esté muy estudiada. Y por tanto se basa un poquito en lo que es ese intento de equilibrio entre que el tendón tenga cierto acortamiento cuando tú lo fijas. ¿Por qué? Porque luego, como la mayoría de actividades básicas de la vida diaria van a ser rotaciones externas en rangos inferiores o movimientos que van a ir de cierta rotación interna hasta unos 10-20 grados de rotación externa, estamos hablando que esa transferencia va a actuar preestirada y se sabe perfectamente que la fuerza máxima de un músculo se genera cuando existe un pequeño preestiramiento. Por tanto, si yo voy a estar trabajando, esto es neutro, en la mayoría de movimientos desde un poquito de rotación interna hasta aquí, pues por ejemplo, cuando voy a tocarme el pelo o voy a rebuscar un vaso o voy a intentar, cuando estoy en rotación interna, pues hacer algún movimiento con el brazo hacia afuera. Claro, voy a partir en este rango, la mayoría de actividades de la vida diaria. Por tanto, se busca que el músculo esté preestiado en estas actividades de la vida diaria. Es aproximadamente el 50% del rango de movilidad que tú tienes de rotación externa. Y la rotación interna, similar, con el problema que, claro, el dorsal ancho, como tiene una excursión mucho mayor, conseguir este equilibrio a veces implica que tengamos que hacer posiciones un poquito más cerca del límite de rotación que se está cogiendo, es decir, más cerca del límite de rotación interna que de lo que estás del límite en el trapecio inferior, porque la excursión es diferente. Entonces yo me intento acercar, si estamos hablando que en el otro nos movíamos en el 50%, el otro me acerca un poquito más al 70%, porque ese preestiramiento va a ser más difícil de conseguir en el dorsal ancho, para luego conseguir pues, movimientos con más fuerza. No sé si he respondido a la pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta más, Fernando. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo maneja al paciente posoperado inicialmente después de hacer una transferencia? ¿Cuáles son las medidas de protección que nosotros debemos tener cuando le damos un rango libre al paciente? ¿Qué tipo de cabestrillo usted utiliza? ¿Y al cuánto tiempo empieza la quimioterapia? Muy bien. Pues muy buena pregunta también, porque son cosas del día a día útiles. A ver, esto puede variar. Y es verdad que cuando se empezaron a hacer las transferencias tendinosas,
incluso las artroscópicas, pues bueno, uno siempre tiene tendencia a ser un poquito más cauto, pero normalmente, intentando ir al grano en respondiendo la pregunta, yo lo que hago es, yo les pongo en un inmovilizador que tenga cierto componente o de rotación neutra con un poquito de abducción si es posible, por tanto es el típico inmovilizador con un cojín, con una cuña que va de lo que es el antebrazo al abdomen, es un triángulo que les permite tener el brazo en rotación neutra y eso normalmente también por el propio cojín les mantiene con un poquito de abducción. También se podría hacer en un cojín con rotación externa o incluso, según como a veces, con un cojín con cierta abducción. Esto durante 6 semanas, es un poquito pesadito. Los pacientes se acuerdan de ti. He tenido algún paciente que realmente la evolución ha sido tan buena y la tolerancia al inmovilizador tan mala que les he acortado un poquito los timings, pero típicamente van a ser unas 4 o 6 semanas. Una cosa curiosa, que no sé si es la experiencia de ustedes o bueno, de alguien que nos pueda estar oyendo, es que los pacientes, no sabemos muy bien por qué, no hacen rigidez. Y esto es algo que ya lo veía en la Clínica Mayo, también en base así hablando con él, así cuando nos encontramos, lo sigue manteniendo, que no vemos mucha rigidez por mantener inmovilizaciones largas con esta técnica. No sabemos muy bien por qué, pero es una realidad. Entonces, a no ser que haya artrosis, aquí yo tengo uno que sí que le costó un poquito más, pero tenía una artrosis importante. Entonces, pero no es un problema que veamos. Entonces, ¿qué haces? Pues proteges la reparación. 6 semanitas con el inmovilizador y luego ya poco a poco empiezas a intentar, primera fase, recuperación de movilidad y segunda fase, recuperación de movilidad pasiva, movilidad activa y luego fuerza. Son las fases que se van de esto. Hay gente que las movilidades pasivas en cuanto a péndulos, todo esto, lo permite hacer al principio. Yo creo que si se ha conseguido una fuerte fijación, tanto en cabeza humeral como una fuerte conexión término-terminal a nivel trapecio inferior injerto, yo no veo motivo para que no se pueda hacer una pequeña movilización con pendulares. Siempre teniendo en cuenta cómo es la cabeza del paciente, ¿de acuerdo? Porque esto es una cosa importante y no se puede protocolizar a todo el mundo igual. Perfecto, totalmente de acuerdo. ¿Cuántas anclas normalmente utiliza usted para hacer la fijación de las transposiciones? Yo creo que lo recomendable es mínimo 3. Esto no es un punto técnico que haya tocado, porque al final, si no, ya me tiro hasta mañana hablando. Pero normalmente hacemos, el trapecio viene desde la conexión con el injerto de Aquiles o con el injerto tendinoso de isquios, viene de atrás y abajo hacia arriba, y lo que intentamos hacer es que cubra toda la cabeza. Entonces, intentamos que vaya a la parte más anterior del troquítor, donde colocamos un anclaje sin nudos de esto. Como el injerto lleva la sutura, esa sutura lo pasamos por el ojal del anclaje sin nudos y lo anclamos. Un anclaje anteromedial, un anclaje anterolateral y luego hacemos una doble hilera. Colocamos como mínimo un anclaje, si puede ser 2, a nivel posteromedial y posterolateral, y esos anclajes, de los cuales salen unas suturas, atravesamos, que no siempre es fácil con un injerto de Aquiles, porque son gruesos, atravesamos el halo injerto con esas suturas que vienen de ambos anclajes posteriores y hacemos un nudo, o si no, las propias suturas, como si fuera un split bridge de las suturas anteriores, las podrías utilizar para la sutura que sale del anclaje, de los anclajes anteriores, esas suturas, atravesar la parte más anterior del injerto, que vuelva a atravesar la parte más posterior y sin nudos a la hilera de posterior. Esto sería otra cosa, pero la verdad es que es un poquito más complicado. Si no, también una alternativa bastante buena es los 2 anclajes anteriores. Vamos al anclaje posterior medial, de esa sutura atravesamos tendón a nivel posterior medial, cruza hasta la parte lateral y se ancla en un anclaje a nivel posterior lateral. Es decir, que tendríamos 4 anclajes. ¿Y qué conseguiríamos con esto? Conseguiríamos mayor superficie de contacto entre el injerto y la cabeza del húmero, la tuberosidad mayor, que sería el objetivo un poquito de hacer este cuádruple anclaje. Perfecto, gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si el doctor Naula quiere hacer Eduardo, antes de terminar,
¿Qué te parece la fijación con tornillos de interferencia, aprovechando que tienes dos cabos justamente en la parte que se va a insertar a la cabeza? ¿Qué opinarías, en vez de usar arpones, utilizar tornillos de interferencia para esa fijación? Bueno, la verdad que no tengo experiencia por el siguiente motivo. El injerto de Aquiles es un injerto aplanado, no es un injerto tubular. Entonces, la mayoría de transferencias tendinosas que he realizado para roturas irreparables del manguito posterior superior han sido con la técnica del Hassan descrita para el Aquiles y es aplanado. Por tanto, no se puede hacer un tornillo de interferencia. Sí que es cierto que hay gente que, como utiliza los isquios, cuando son tubulares se podría utilizar. Yo no tengo experiencia porque los isquios que he utilizado para transferencias han sido que lo que he hecho ha sido lo que un poquito se veía en el vídeo y ha sido hacer con los, digamos, los 4 isquios, con los 2 isquios, hacer un loop, por tanto te quedan 4 cabos, digamos, de lo que es los isquios. Entonces estos 4 cabos, juntarlos de tal manera que te queda pues una sola unidad. Entonces, como no es bueno, es un injerto no del todo tubular, y aunque fuera del todo tubular, tendría un diámetro tan grande que el agujero que se tendría que hacer en la cabeza pues tendría que ser demasiado grande. Yo, por ejemplo, para lo que es la tenodesis del bíceps, pues he hecho las 2 técnicas y, por ejemplo, la de interferencia es una técnica muy buena, que funciona muy bien. Probablemente si existiera algún oyente ahora que tuviera experiencia, por ejemplo, en lo que es estas reparaciones utilizando el bíceps, el aumento con la PLB, y a lo mejor tienen experiencia utilizando algún tornillo interferencial, pues a lo mejor nos podrían dar también su experiencia. Yo, en cuanto a transferencia tendinosa, con tornillos interferenciales no tengo experiencia, pero si se utilizara algún injerto tubular, se podría hacer. ¿Por qué no? Simplemente pienso que el injerto tubular, pues a lo mejor no es lo más adecuado, porque sería una fuerza muy concentrada en un solo punto, a pesar de que tampoco el trapecio inferior tampoco es un cuádriceps ni es un supermúsculo, es decir, que tampoco... Pero bueno, como concepto no lo hemos utilizado. Muy bien. Doctor Edward, realmente le agradezco mucho el tiempo, las indicaciones, la charla tan amena que nos dio. Realmente nos aclaró muchos puntos. Por mi parte, desearle las gracias y lo esperamos el próximo jueves para que podamos hablar junto con usted y el doctor Cugat. Perfecto. Dejo la financiación al doctor Fernando Claros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edward. Ha sido un gusto conocerlo y su charla muy completa, enriquecedora en todo sentido. Un gran abrazo a la distancia y a todos los participantes. El mensaje de cuidarse mucho, por sobre todo protegerse en estos tiempos. Un gran abrazo y un saludo a todos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por la invitación, un fuerte abrazo a todos y totalmente de acuerdo, a cuidarse mucho, que eso es lo más importante y esperemos que la cosa pase pronto y que no les afecte demasiado fuerte por ahí. Gracias. La semana que viene, que nadie se lo pierda porque será muy interesante. Exacto. Claro que sí. Gracias. Un fuerte abrazo, buenas noches.